La historia que vas a escuchar no es una hazaña para celebrar, ni una leyenda urbana para aplaudir. No es un cuento de éxito, ni un corrido para cantar con orgullo. Es el retrato de cómo el poder, cuando se ejerce desde la sombra, termina deformándolo todo. Barrios, familias, silencios y miedos. Es una historia que se cuenta bajito, porque cuando se habló demasiado, alguien siempre pagó el precio. Es la historia de Ángel Falero, un nombre que durante años se pronunció con cuidado en sectores como Caimito y Montehiedra, no por fama televisiva ni por redes sociales, sino por algo más inquietante: presencia. Para entender por qué ese nombre pesó tanto, hay que regresar a un Puerto Rico donde el bajo mundo aprendió a vestirse de normalidad, donde el lujo no siempre se exhibía y donde el verdadero control no se gritaba, se sentía. Alegadamente, según reseñas de prensa y expedientes citados en su momento, Falero no encajaba en el estereotipo clásico del bichote, ostentoso. No era el que se paseaba con cadenas ni el que buscaba cámara. Vestía sencillo, hablaba poco y se movía como cualquiera. Esa era parte del método, porque en los barrios el que grita se expone, el que calla manda. Y durante años, muchos aseguraron que en Caimito se sabía quién decidía sin tener que decirlo. El contexto importa. Caimito no es un caserío, es un entramado de lomas, callejones, urbanizaciones que se mezclan con sectores rurales, entradas y salidas que solo conocen bien los que viven allí. Montehiedra, por su parte, proyecta otra cara: residencias cerradas, seguridad privada, apariencia de tranquilidad. Esa mezcla, campo y urbanización, anonimato y cercanía, creó un escenario perfecto para que ciertas figuras operaran sin levantar sospechas. Y ahí, según se comentó por años, Ángel Falero construyó influencia. La calle decía que tenía propiedades pagas, vehículos de lujo guardados lejos de miradas curiosas y una vida que a simple vista no cuadraba con un empleo tradicional. Pero lo que realmente inquietaba no era el dinero, sino el orden. En zonas donde otros imponían miedo con violencia visible, aquí se hablaba de reglas no escritas, de decisiones que se respetaban, de conflictos que no escalaban hasta que escalaban de golpe. Y entonces aparece el símbolo, no una pistola, no una mansión, una pantera. La historia de la pantera, confirmada por intervenciones de agencias ambientales y reseñas periodísticas, fue el punto de quiebre. Un animal exótico, mantenido en cautiverio de forma ilegal, asociado a una propiedad vinculada a Falero. Para muchos fue una anécdota bizarra, para otros fue una metáfora perfecta, una fiera viviendo escondida en medio de comunidades residenciales. El día que ese animal escapó y provocó alarma en Montehiedra y Caimito, algo cambió para siempre. Porque hasta ese momento, Falero era un rumor, un nombre que circulaba sin titulares. Con la pantera suelta, la historia salió del susurro. Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales confirmaron la situación. La prensa llegó. Las autoridades miraron hacia donde antes no miraban con tanta insistencia, y cuando se enciende la luz, la sombra se encoge. Según se informó, esa exposición aceleró una investigación extensa, con agentes encubiertos y un seguimiento que habría durado cerca de 11 meses. No fue un golpe improvisado. Fue paciencia, observación, recolección de vínculos en San Juan, Trujillo Alto y Canóvana. Un mapa que alegadamente buscaba conectar puntos sin precipitarse, porque precipitarse en esos escenarios suele costar vida. La calle también se calentó. Cuando un nombre sale del anonimato, los equilibrios se rompen. Viejas rivalidades resurgen, alianzas se prueban, traiciones asoman. En ese periodo, la prensa reseñó episodios de violencia asociados a guerras por control territorial, tiroteos, casas atacadas y víctimas colaterales que nada tenían que ver con disputas de poder. Mujeres, jóvenes, familias enteras viviendo con el miedo de quedar en medio de algo que no pidieron. Alegadamente,
Falero fue vinculado a esos conflictos como figura de peso, no siempre como el que disparaba, sino como el que decidía. Esa distinción es crucial para entender el terror real. El miedo no siempre viene del gatillo, sino de la orden que nunca se escucha en voz alta. Las autoridades, por su parte, comenzaron a actuar. Arrestos, cargos por narcóticos y armas, fianzas altas, procesos federales y estatales que se entrecruzan. Algunos casos avanzaron, otros se cayeron. Hubo acusaciones severas que luego fueron desestimadas, absoluciones que alimentaron la narrativa de intocabilidad, periodos de probatoria que mantuvieron la tensión viva. El expediente se volvió un laberinto legal, donde la verdad completa parecía siempre a medio paso. En medio de todo, la imagen pública de Falero osciló entre dos extremos. Para unos, un criminal peligroso. Para otros, un hombre al que le inflaron el caso. Esa polarización es típica cuando el poder opera en silencio, porque sin grabaciones claras ni declaraciones contundentes, la percepción se vuelve campo de batalla. Lo que nadie discute es el impacto. Durante cerca de 2 décadas, según cronologías reseñadas, su nombre estuvo ligado a miedo en la zona. No un miedo histérico, sino uno cotidiano. Puertas cerradas temprano, rutas que se evitan, miradas que se cruzan sin palabras. Ese es el tipo de terror que no sale en titulares, pero que marca generaciones. Y como toda historia de poder en la sombra, hubo un punto de inflexión, exposición mediática, procesos judiciales, sentencias que en algún momento lo llevaron a cumplir una condena federal significativa, según reportes de la época. Para algunos eso fue justicia, para otros solo una pausa. Porque cuando el poder se construye en red, la caída de uno no garantiza el fin. Esta primera parte no busca cerrar nada. Busca abrir la puerta a una historia compleja donde lo ilegal, lo simbólico y lo humano se mezclan. La pantera no fue un detalle pintoresco, fue la señal de que algo que se mantenía escondido había cruzado una línea. Y cuando las fieras salen de la jaula, el barrio entero tiembla. Según reportes oficiales, el caso de la pantera exótica activó la intervención de agencias ambientales y aceleró miradas investigativas que llevaban meses en curso. Para muchos vecinos fue la primera vez que sintieron que el secreto del barrio había quedado expuesto. Comenta si recuerdas el rumor de la pantera en Montehiedra Caimito, o si esa es la primera vez que escuchas esta historia completa. Hay investigaciones que se anuncian con sirenas y conferencias de prensa, y hay otras que se cocinan a fuego lento, sin ruido, sin fotos, sin declaraciones. Las segundas son las que de verdad cambian el tablero. En el caso de Ángel Falero, lo que vino después de la pantera no fue un golpe espectacular, sino algo más peligroso para quien manda desde la sombra: tiempo. Según reseñas de prensa y versiones atribuidas a fuentes oficiales de la época, la investigación que apuntaba a Falero se extendió por cerca de 11 meses. 11 meses de observación, de seguir rutina, de mapear contacto, de confirmar quién entraba y quién salía, quién hablaba con quién, y sobre todo, quién no hablaba nunca. Porque en ese tipo de estructuras el silencio no es casualidad, es disciplina. Los agentes que trabajaron el caso, alegadamente encubiertos y adscritos a divisiones especiales, no buscaban una sola transacción ni un arresto rápido. Buscaban el tejido completo: San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas, rutas que parecían normales, casas que no llamaban la atención, vehículos que no se repetían. La idea era clara: no quemar la investigación por ansiedad, porque en zonas como Caimito, cuando algo se filtra, se siente antes de que se diga. Mientras tanto, en la calle, el ambiente se fue poniendo tenso, no por redadas visibles, sino por cambios sutiles. Gente que dejó de reunirse en ciertos puntos, otros que mudaron operaciones, rumores de que hay ojos mirando. Ese tipo de rumor corre rápido, y a la vez nadie sabe de dónde salió. Así es como se rompe el equilibrio. Alegadamente, en ese periodo comenzaron a registrarse enfrentamientos vinculados a disputas territoriales. La prensa habló de tiroteos, de casas impactadas por balas, de personas heridas y de muertes que estremecieron a la comunidad. Lo más perturbador no fue la violencia en sí, lamentablemente conocida, sino quienes quedaron en el medio: mujeres, jóvenes, familias que no tenían vela en ese entierro. Cuando la guerra baja del monte y entra a la sala de la casa, el miedo se vuelve permanente. En esas narrativas, el nombre de Falero aparecía una y otra vez, no siempre de frente, sino en el trasfondo, como figura de peso,
como alguien a quien se atribuía capacidad de decisión. Esa atribución, repetida por años en rumores y luego en reseñas judiciales, es parte del terror real. No hace falta que el nombre salga en cada titular para que la gente lo sienta presente. La investigación avanzaba y, con ella, los primeros movimientos legales. Arrestos de personas vinculadas a redes de narcóticos, incautaciones, cargos por armas, fianzas que llamaron la atención por su cuantía. Según se informó, Falero fue arrestado junto a otros individuos y el caso tomó un giro que muchos no esperaban. No todo lo que se radicó prosperó. Ahí entra uno de los elementos más frustrantes para la opinión pública, el laberinto judicial. Cargos graves que luego se desestiman, casos que se caen por tecnicismo, absoluciones que no equivalen a exoneraciones morales, pero que cierran puertas legales. Para algunos, eso confirmó la idea de intocabilidad. Para otros, evidenció lo difícil que es probar estructuras complejas cuando los errores iniciales contaminan el proceso. Durante ese vaivén, Falero, según versiones recogidas, mantuvo un perfil bajo. Nada de alardes, nada de declaraciones, nada de desafío público. Esa actitud, lejos de tranquilizar, inquietaba más, porque el que se queda callado en medio del ruido suele estar esperando el próximo movimiento. En paralelo, el miedo comunitario seguía creciendo. En Caimito y sectores cercanos se hablaba de rutas que ya no se tomaban de noche, de negocios que cerraban temprano, de reuniones familiares que se acortaban. No era paranoia, era adaptación. La gente aprende a leer el ambiente cuando sabe que cualquier chispa puede encender algo grande. La prensa también jugó su papel. Algunos medios profundizaron, otros se limitaron a reproducir comunicados oficiales. Hubo titulares que parecían anunciar el final de una era, y semanas después, silencios incómodos cuando los casos no avanzaban. Esa montaña rusa informativa desgastó la confianza, porque cada anuncio de gran golpe que no se concretaba alimentaba la sensación de que el sistema estaba un paso atrás. Sin embargo, el expediente no se cerró ahí. Años después, según reportes federales, Falero enfrentó procesos que culminaron en una condena significativa a nivel federal. Para muchos, eso fue la confirmación de que la investigación inicial no estaba tan errada, sino que necesitaba el foro adecuado. Para otros, fue simplemente la prueba de que, al final, el peso del Estado puede caer, aunque tarde. Pero incluso con esa condena, el impacto ya estaba hecho. Porque la historia no es solo la del individuo, sino la de la zona. La guerra, los miedos, las pérdidas humanas, esas no se borran con una sentencia. Se quedan en la memoria colectiva, en los relatos que pasan de padre a hijos, en las advertencias que se dan sin explicar demasiado. Hay algo que se repite en testimonios recogidos a lo largo de los años. La sensación de que todo pudo haberse evitado si se hubiera actuado antes, si la investigación inicial no hubiera tropezado, si la pantera no hubiera sido la que prendiera la luz. Pero esa especulación no devuelve vidas ni calma barrios, solo deja un sabor amargo. Y ahí es donde esta parte se vuelve crucial, porque muestra que el verdadero terror no siempre viene del enfrentamiento directo, sino de la espera, de saber que algo se está moviendo, pero no saber cuándo ni cómo va a explotar, de vivir meses, años, en una tensión que no sale en cámara, pero que define decisiones diarias. Según fuentes periodísticas, la investigación que rodeó a Falero fue una de las pocas en la zona que se extendió casi un año completo sin filtraciones mayores, precisamente para evitar que el caso se cayera antes de tiempo. Hay un punto en toda historia de poder en la sombra, en el que el rumor deja de ser comentario y se convierte en rutina. No hace falta que alguien lo anuncie, la gente lo siente. Se ve en las persianas que bajan antes de tiempo, en las llamadas que no se contestan después de cierta hora, en el silencio pesado que cae cuando un carro desacelera sin razón aparente. En Caimito, ese punto llegó cuando la tensión dejó de ser especulación y pasó a ser día a día, alegadamente, a medida que la investigación encubierta avanzaba y los movimientos se ajustaban, las disputas territoriales se intensificaron. La prensa comenzó a reseñar incidentes que, vistos de forma aislada, parecían sucesos comunes en zonas calientes, pero vistos en conjunto dibujaban otra cosa, una guerra de desgaste, no siempre abierta, no siempre ruidosa, pero constante, una guerra donde el mensaje importaba tanto como el daño. Se habló de tiroteos en sectores específicos, de residencias atacadas, de personas heridas que preferían no cooperar,
de testigos que se esfumaban antes de que llegara la patrulla. En ese contexto, el nombre de Ángel Falero aparecía como referencia inevitable, aun cuando no figurara en cada informe. Para muchos vecinos no hacía falta verlo para saber que el clima había cambiado. La violencia, según reportes, no distinguió, y ese fue el quiebre emocional de la comunidad. Cuando los conflictos dejan de limitarse a los de allá y empiezan a tocar puertas que no tenían vela en el entierro, el miedo se vuelve transversal. Madres que no dejaban salir a sus hijos, comercios que cerraban temprano, rutas que se evitaban por costumbre. Caimito aprendió a replegarse. En medio de esa tensión surgieron historias que nunca llegaron completas a los tribunales, pero que circularon con insistencia, advertencias, castigos ejemplares, mensajes. No es necesario probar cada rumor para entender su efecto. El efecto es real. La gente se cuida, se calla, se adapta. Y esa adaptación es, en sí misma, una forma de control. Las autoridades respondieron como pudieron. Más presencia, más patrullaje, más comunicados. Pero el problema de las guerras silenciosas es que no siempre se ven desde la avenida principal. Ocurren en callejones, en horarios muertos, en encuentros breves. Y cuando se llega tarde, el expediente se llena de preguntas sin respuesta. Alegadamente, durante este periodo, Falero enfrentó procesos legales que subían y bajaban como marea, cargos que avanzaban, otros que se desestimaban, fianzas altas que enviaban mensajes contradictorios. Por un lado, la seriedad del señalamiento, por otro, la dificultad de sostenerlo en sala. Para la comunidad, eso se traducía en una sensación incómoda. Nada terminaba de cerrarse. Ese ni sí ni no alimentó la mitología. Para algunos, Falero era el ejemplo de cómo el sistema no alcanzaba a quien se movía con cuidado. Para otros, era la prueba de que se le estaba adjudicando más poder del que realmente tenía. Dos lecturas opuestas conviviendo en el mismo barrio, separadas por miedo y lealtades. En paralelo, el tema de la pantera seguía flotando como símbolo, no ya como noticia fresca, sino como recordatorio de que lo oculto había quedado expuesto. El animal exótico no solo trajo agencias ambientales y titulares, trajo una mirada distinta sobre propiedades, rutinas y permisos. Trajo preguntas que antes no se hacían, y cuando las preguntas llegan tarde, llegan con fuerza. La guerra también tuvo un efecto interno, la fragmentación. Donde antes había alineamientos claros, comenzaron a verse fisuras, personas que tomaban distancia, otras que se movían buscando protección. En estructuras basadas en silencio, la desconfianza es corrosiva, y cuando se instala, nadie duerme tranquilo. Los reportes de la época hablan de víctimas colaterales que marcaron a la comunidad. Nombres, edades, circunstancias que estremecieron incluso a quienes llevaban años conviviendo con la violencia. Porque una cosa es saber que existe el peligro y otra muy distinta es ponerle rostro. Esas pérdidas no se olvidan, se quedan en el barrio como una cicatriz que no cierra. Alegadamente, Falero fue herido en uno de esos episodios. El dato, reseñado por la prensa, añadió otra capa a la historia. El hombre que mandaba desde la sombra también sangraba. Para algunos, eso humanizó la figura. Para otros, confirmó que la guerra ya no distinguía jerarquía. Cuando el conflicto llega hasta ese punto, nadie está a salvo. Ese episodio marcó un antes y un después, no solo por la herida, sino por lo que representó, la exposición directa. A partir de ahí, los movimientos se volvieron más cautelosos, los encuentros más breves, las rutas más cambiantes. La paranoia se volvió norma y la comunidad, cansada, empezó a exigir respuestas. En ese clima, los procesos federales tomaron mayor protagonismo. Según reseñas posteriores, la jurisdicción federal terminó siendo el escenario donde algunas piezas encajaron mejor. No por magia, sino por herramientas distintas, por tiempos diferentes, por enfoques que no dependían de las mismas limitaciones locales. Para muchos vecinos, eso significó alivio. Para otros, solo un cambio de actor. Lo cierto es que la guerra dejó secuelas. Aun cuando los titulares bajaron de tono y los patrullajes se normalizaron, el barrio no volvió a ser el mismo. El miedo aprendido no se desaprende rápido, se hereda, se transmite en consejos y advertencias. Por ahí no, a esa hora no, mejor quédate. La figura de Ángel Falero en este tramo se consolidó como símbolo incómodo, no por una sola acción comprobada, sino por la suma de percepciones, procesos y silencios. Ese es el tipo de poder que más inquieta,
el que no necesita demostrarse cada día porque ya dejó huella. Y cuando se llega a ese punto, la historia entra en su fase más peligrosa, porque el desenlace no depende solo de un arresto o una sentencia, depende de qué tanto daño ya se hizo, de cuántas vidas quedaron marcadas, de cuántas preguntas se quedaron sin respuesta. Esta parte no cierra la guerra, la deja en el punto exacto donde se entiende, su costo real, porque antes de hablar de condenas y fechas, hay que hablar de barrios que aprendieron a vivir en guardia, de noches que se volvieron más cortas, de silencios que se hicieron norma. Vecinos de la zona han contado que durante los años más tensos cambiaron rutinas completas, horarios, rutas, reuniones, sin que nadie se los ordenara. El miedo se convirtió en regla no escrita. Hay historias que no se resuelven en la calle, sino en un lugar mucho más frío, la sala del tribunal, un espacio donde el ruido se apaga, donde las miradas pesan más que las palabras y donde cada frase tiene consecuencia. Para Caimito, ese momento llegó cuando el nombre de Ángel Falero dejó de circular solo en corrillos y pasó a encabezados judiciales. Según reportes de la época, los procesos que lo rodearon fueron largos, fragmentados y complejos. Nada de juicios limpios de una sola pieza. Aquí hubo cargos que se sostuvieron, otros que se cayeron, audiencias que se pospusieron y decisiones que, vistas desde la comunidad, parecían contradictorias. Para el vecino común, aquello se sentía como una montaña rusa. Un día, ahora sí. Al otro se cayó el caso. Ese vaivén alimentó dos narrativas opuestas. La primera, que el sistema finalmente estaba llegando a donde tenía que llegar. La segunda, que la justicia se quedaba corta frente a estructuras que sabían moverse. Ambas narrativas convivieron en el barrio, separadas por experiencias personales. El que había perdido a alguien pedía condenas. El que temía represalias pedía silencio. Alegadamente, uno de los momentos clave fue la imposición de fianzas altas, interpretadas por muchos como un mensaje claro del tribunal. Esto va en serio, pero las fianzas por sí solas no condenan, solo marcan una línea, y esa línea para la comunidad era difícil de leer. Protección o simple trámite, advertencia o formalidad. Mientras tanto, los expedientes crecían. Se hablaba de violaciones a leyes, de armas y narcóticos, de vínculos con redes más amplias, de testimonios que aparecían y desaparecían. En casos así, el problema no es solo probar un hecho, sino conectar los puntos sin romper la cadena de custodia, sin contaminar la evidencia, sin exponer a quienes declaran. Cualquier error, por mínimo que parezca, puede derrumbar meses de trabajo. El ambiente en sala era tenso. Según crónicas periodísticas, cada audiencia atraía miradas conocidas y desconocidas. Nadie quería figurar, pero todos querían saber. El murmullo era bajo, los celulares en silencio, y una sensación compartida. Lo que se dijera ahí iba a rebotar en el barrio. Alegadamente, hubo absoluciones que cayeron como baldes de agua fría para algunos sectores. No porque el tribunal fallara, sino porque la carga probatoria no alcanzó el estándar requerido. Eso es algo que cuesta aceptar fuera del derecho, que no basta con saber o creer, hay que probar. Y probar en contextos de miedo es cuesta arriba. Para otros, esas decisiones confirmaban lo que sospechaban, que la narrativa pública había corrido más rápido que la evidencia. Esa lectura también existe y forma parte del choque entre percepción social y verdad jurídica. El problema es que en barrios marcados por la violencia, la percepción no es un lujo, es un mecanismo de supervivencia. En medio de ese escenario, el caso tomó rumbo federal. Y cuando entra la jurisdicción federal, cambian los tiempos, cambian las herramientas, cambian las reglas del juego. No es mejor ni peor por definición, pero sí distinto. Para Caimito, aquello se sintió como el capítulo serio, el que no admite improvisaciones. Según consta en reseñas judiciales, la condena federal, cuando llegó, fue interpretada como cierre para algunos y como punto y aparte para otros. Porque una sentencia no borra lo vivido, no devuelve a los que se fueron, no cura el miedo aprendido, pero sí marca un límite, y los límites importan. Alegadamente, la pena impuesta reflejó la gravedad de los cargos probados, no de los rumores. Esa distinción es clave. En derecho, lo que no se prueba no existe. En el barrio, lo que se vive no se olvida. Dos lógicas que chocan y a veces se repelen. Con la sentencia, el nombre de Ángel Falero empezó a desaparecer de los titulares diarios. La prensa pasó página
La ciudad siguió, pero el barrio no funciona así. El barrio archiva la historia en otro lugar, en la memoria, en las anécdotas que se cuentan con cuidado, en las advertencias que se repiten a los nuevos. Hubo quienes respiraron aliviados, quienes sintieron que al fin la noche iba a ser más corta. Otros no bajaron la guardia, porque el aprendizaje había sido duro, la calma puede ser frágil, y cuando se rompe una vez, cuesta confiar en que no vuelva a romperse. Alegadamente, el impacto de la condena se notó en pequeños detalles. Menos carros rondando, menos miradas largas, menos llamadas tarde. Cosas que no salen en estadística, pero que definen la calidad de vida. La seguridad no siempre es ausencia de delito, a veces es ausencia de miedo. El tribunal cerró su parte, el expediente se archivó, pero la historia siguió caminando por Caimito con paso lento, porque las guerras dejan residuos, y esos residuos no se limpian con una sentencia, se limpian con tiempo, con presencia comunitaria, con oportunidades reales, con todo lo que no cabe en una vista. Para muchos, el caso de Falero se convirtió en ejemplo de cómo un nombre puede dominar conversaciones durante años, de cómo el sistema avanza a su ritmo, de cómo el barrio paga mientras espera. Un ejemplo incómodo, pero necesario, para entender por qué la justicia formal y la justicia social rara vez llegan juntas. Y así, entre absoluciones, condenas y silencio, Caimito aprendió otra lección. El tribunal decide culpabilidades, el barrio decide memorias. Ambas decisiones conviven, ninguna anula a la otra. Abogados que cubrieron casos similares han dicho que la mayor dificultad no es probar el delito, sino lograr que los testigos se sientan seguros para hablar. Sin esa pieza, muchos procesos se caen. Comenta, ¿crees que la justicia debería medir mejor el impacto comunitario, más allá de la sentencia? Suscríbete y activa la campana.